Hola a todos, que tengan un feliz lunes, que lo estén teniendo. Bienvenidos a esta transmisión, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y antes de comenzar la enseñanza, que es despertándonos al gigante que vive en nosotros, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das de podernos reunir por este medio, Señor, para escudriñar juntos tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo no nos deja solos, tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Aparte de ello, Señor, tu Espíritu Santo abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y por sobre todo prepara nuestro corazón para que tu palabra quede sembrada en ella, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú has sido nuestro ayudador desde siempre y hasta ahora, Señor, y nos has traído hasta acá con bendición, con gozo, Señor, con prosperidad, con salud, pero por sobre todo, Señor, con esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y ponemos este tiempo delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos edifique, nos exhorte y nos consuele, pero principalmente, Señor, que se haga vida en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar conectados. El día de hoy, como ya mencionamos, nuestro tema es despertándonos al gigante que vive en nosotros. Y para introducir el tema, déjenme decirle que todos nosotros vamos a enfrentar problemas en la vida. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 16, versículo 33, si no estoy mal, en el mundo tendremos aflicción. Y eso significa problemas de todo tipo, pero también el Señor Jesucristo nos dijo: pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Y por qué dijo eso? Porque cada uno de nosotros tiene adentro de sí un gigante, y un gigante espiritual que no depende ni de la estatura y no depende de nuestra altura, depende de la fe. La fe es lo que activa a ese gigante que vive en nosotros, y la fe ya la tenemos. Romanos capítulo 12 versículo 3 dice que el Señor nos ha dado a cada uno una medida de fe, pero necesitamos despertar junto con ese gigante, necesitamos despertar esa fe para dejarlo operar en cada uno de nosotros. ¿Y cómo despertamos nuestra fe y cómo despertamos a ese gigante que está en nosotros para que actúe en nuestras vidas? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y el oír constantemente la palabra de Dios. Eso requiere tener hambre y sed de Dios. Como dice el salmista, esa hambre y esa sed de Dios es un tesoro de las riquezas de la gracia de Dios que Él pone en cada uno de nosotros, y todos lo tenemos. El problema es que muchas veces nosotros, por las urgencias, por el estar de arriba para abajo en distracciones o por lo que sea, acallamos esa voz. Pero en nosotros está esa hambre y sed de Dios. Es parte de nuestra naturaleza, de nuestra nueva naturaleza. Es de lo que se alimenta nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza se alimenta de Dios, de la palabra de Dios. Y nuestra nueva naturaleza nos lo pide, pero nosotros acallamos esa voz en nosotros y no escuchamos, o no queremos escuchar esa voz, y preferimos lo temporal a lo eterno. Preferimos un momento de diversión a una vida en plenitud por toda la eternidad. Un primer requisito para poder despertar a ese gigante es entonces que tengamos fe y que tengamos hambre y sed de Dios, que nos haga buscar la palabra, porque la palabra alimenta nuestra fe, hace crecer nuestra fe, y esa fe es la que activa a ese gigante que está en cada uno de nosotros.
La palabra de Dios dice en Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, hablando Jesús de ese gigante que vamos a ver de quién se trata en este momento. Dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese gigante que está en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de Dios y es la persona. Como persona de Dios tiene toda la esencia, el poder, la sabiduría, la santidad, el amor, la misericordia, la gracia, el favor, la justicia, la verdad, la omnisciencia, el conocimiento, el entendimiento. Todas las cosas que tiene Dios las tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros, por ignorancia o por negligencia, por olvido o por lo que sea, no permitimos o no activamos ese gigante en nuestras vidas. ¿Por qué Josué se quedaba en el templo cuando Moisés salía y se iba a su tienda? Eso es lo que nos dice Éxodo 33:11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y recordemos que Josué llegó a ser, primero, un tipo de Jesús, y segundo, llegó a ser el líder del pueblo de Israel, que distribuyó y repartió las tierras de la tierra prometida, venciendo a todos los enemigos que se encontraban en ella. O sea, Josué se volvió un tipazo. Pero ¿cuál es el secreto en la vida de Josué? El secreto es que él tenía hambre y sed de Dios. Moisés entraba al tabernáculo y ahí estaba Josué. Y Moisés se iba y salía del tabernáculo y Josué se quedaba ahí porque él quería recibir más de Dios. Él tenía hambre y sed de Dios. Se quedaba esperando por si Dios tenía algo para él. Todo el pueblo mandaba a Moisés para que Moisés les trajera lo que ellos necesitaban. Pero Josué, a diferencia del pueblo, Josué se quedaba en el tabernáculo porque él quería tener directamente de Dios lo que el pueblo no quería directamente de Dios. Y Josué lo tuvo. Por eso el Señor lo levanta como el líder del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Y lo mismo quiere hacer el Señor con usted y conmigo. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción del pueblo de Israel, que espera que otro vaya a traer lo que necesita de parte de Dios, o bien ir nosotros directamente a traer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros está apto, está capacitado por el Padre para poder ir y recibir directamente de ese gigante que es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Es la plenitud de Dios. Ese gigante es el Espíritu de Jehová. La palabra de Dios dice en Jeremías 20:11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. Notemos lo que dice la palabra. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y hoy sabemos que Jehová está en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y la garantía es que vamos a ser victoriosos en todas las circunstancias de la vida. Dice: los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Y qué son las cosas que nos persiguen?
problemas, aflicciones, malas decisiones, fracasos, pecado, todo eso saldrá derrotado por ese gigante que vive en nosotros, siempre y cuando usted y yo lo tengamos activado, lo activemos y lo activamos por medio de la fe. Ese gigante está en nosotros por causa de la obra redentora de Cristo. De hecho, somos su templo. Él habita en cada uno de nosotros, como nos enseña la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Y Él es mayor que cualquier cosa que pueda haber en el mundo espiritual o en el mundo natural. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice: hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo, los demonios, problemas, circunstancias negativas, adversidades, etcétera. Pero el que está en nosotros es mayor que cualquier cosa que está en el mundo. Podemos vencer esas cosas con la ayuda del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, pero no nos va a obligar. Necesitamos caminar de la mano con Él, necesitamos permitirle que sea activo en nuestras vidas. ¿Y cómo le permitimos que sea activo en nuestras vidas? A través de la fe, a través de mantener la comunión permanente con Él. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él quiere caminar con nosotros. Ahora, usted quiere caminar con Él, quiere caminar de la mano con Él, quiere dejarse guiar y dirigir por Él. Necesitamos entonces recurrir a Él, ser conscientes de que Él está en cada uno de nosotros. Muchas veces los problemas, las aflicciones, las circunstancias negativas, etcétera, llegan a absorber nuestro pensamiento de tal manera que nos olvidamos quién vive en nosotros, nos olvidamos que dentro de nosotros hay un gigante que nos va a ayudar a vencer cualquier otro gigante que pudiera estar allá afuera, porque ese gigante que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Necesitamos darle lugar al Espíritu Santo en las decisiones y acciones de nuestra vida, y eso lo vemos en la iglesia. La diferencia o la característica de la iglesia del libro de Hechos fue precisamente que ellos estuvieron todo el tiempo conscientes de que el Espíritu Santo estaba con ellos. De hecho, el libro de los Hechos se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el actor principal de todas las cosas que hizo la iglesia del libro de Hechos, pero fue porque la iglesia del libro de Hechos le dio su lugar. La iglesia del libro de Hechos recurrió siempre al Espíritu Santo, y vemos casos, por ejemplo, el de Pedro ante el Sanedrín en Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí es donde les dice: ustedes son los causantes de la muerte de Cristo. Sin que Cristo hubiera dicho eso, por menos crucificaron a Cristo. Sin embargo, Pedro se levanta en el poder del Espíritu Santo, y a pesar de que ese gigante de la crucifixión de Cristo lo podía haber intimidado, o los gigantes o los supuestos gigantes que eran el Sanedrín lo pudieron haber intimidado con una crucifixión parecida a la de Jesús, Pedro se levanta en el poder del Espíritu Santo y los confronta y los acusa directamente. Luego vemos también a Esteban cuando lo están apedreando. Dice la palabra en Hechos 7:55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, de la comunión con el Espíritu Santo, podemos ver la gloria de Dios. Podemos experimentar la gloria de Dios.
porque el Espíritu Santo es la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice Cristo en nosotros, y Cristo en nosotros es a través del Espíritu Santo ya esperanza de gloria. También Bernabé, cuando estaba en Antioquía, estaba operando lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos 11:24, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El Espíritu Santo obrando a través de Bernabé fue el que atrajo a la gente, a muchísima gente, a convertirse a Cristo en Antioquía, pero no solo en Antioquía, también lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro se levanta con todos los judíos que estaban en ese momento en Jerusalén y comienza a predicarles de Cristo Jesús, y se convierten en un día 5,000 y en otro día 3,000. La gloria de Dios se hizo presente, atrayendo a la gente hacia Cristo. Vemos también a Pablo lleno del Espíritu Santo confrontando a Elimás, el mago, en Chipre. Dice Hechos capítulo 13, versículo del 9 al 11. Entonces Saúl, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Si vemos, todas estas manifestaciones son las manifestaciones de ese gigante que habita en cada uno de nosotros. Ese gigante habitó en la iglesia del libro de Hechos, pero Dios no hace acepción de personas. El mismo gigante que habitó en los creyentes en el libro de Hechos habita en cada uno de nosotros, que es el hermoso y maravilloso Espíritu Santo, ese regalo de Dios que nos lo ha dado para que esté con nosotros permanentemente, ayudándonos, enseñándonos, guiándonos, empoderándonos, revelándonos la palabra de Dios, y ayudándonos a pasar en victoria sobre toda circunstancia de nuestra vida, sobre toda circunstancia contraria, sobre toda circunstancia negativa, sobre toda dificultad, e incluso sobre cualquier demonio que quiera venir en contra de nosotros. Vemos un ejemplo de esto hermoso y de cómo es el comportamiento de una persona que está llena del Espíritu Santo en el ejemplo de David, cuando David se enfrenta a Goliat. Goliat era un gigante de estatura, pero David sabía, porque David es una excepción en el Antiguo Testamento, y David tenía el Espíritu Santo con él, porque le dice al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Es un paréntesis, es un caso especial de la gracia y de la misericordia de Dios para ejemplo nuestro. David tenía el Espíritu Santo en él, y se está enfrentando a un gigante aparentemente, en estatura física mucho mayor que él. David era un niño y Goliat era un gigante que medía por lo que casi los 3 metros de estatura. Sin embargo, David no se amilana ante ese gigante, porque sabe que con él y en él hay un gigante aún mayor, que aunque no se viera, es en el mundo espiritual, es un gigante mayor que cualquier otro gigante que nosotros podamos enfrentar. Y miremos lo que sucede, recordemos lo que sucede en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 42. Dice la palabra: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y encima de todo ni siquiera era soldado, no estaba ni siquiera adiestrado en la guerra, era un pastor de ovejas. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Entonces, y esto podría haber amedrentado o asustado a cualquier otro que no estuviera seguro del gigante que habitaba en él. Pero David, mire lo que contesta. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. ¿Se dan cuenta la respuesta de David? Una respuesta llena de fe, y esa respuesta llena de fe activa al gigante que vivía en él. Y es la misma forma de activación que nosotros tenemos del gigante que vive en nosotros. No tenemos que andar afligidos, estresados, angustiados por las circunstancias que nos sean contrarias, por las batallas que se nos presentan en la vida cotidiana, porque nosotros tenemos a ese mismo gigante que ayudó a David a vencer a Goliat, para vencer los gigantes que se quieran levantar en contra de nosotros el día de hoy. Pero necesitamos activar a ese gigante, necesitamos despertarnos nosotros a ese gigante. El Espíritu Santo está en nosotros. El tema es que nosotros no nos activamos, no nos despertamos a la realidad de que el Espíritu Santo vive en nosotros para permitirle y recurrir a Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando nos olvidamos de que el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando no nos despertamos a esa realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el Espíritu Santo es mayor que cualquier otra circunstancia, cualquier otro ser natural o espiritual que pueda venir en contra de nosotros, cuando no nos despertamos a esa realidad, comenzamos a recurrir a nuestros propios recursos, nuestros limitados recursos para enfrentar esas circunstancias, y el resultado es que los problemas se nos llegan a complicar en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, y porque si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas o en las circunstancias o en las fuerzas de otros para enfrentar nuestros problemas, viene sobre nosotros una maldición, mientras que si confiamos en el Señor tendremos la victoria plena. Si confiamos en el Espíritu Santo tenemos la confianza plena, pero no hemos aprendido a confiar en el Espíritu Santo permanentemente. La mayoría de creyentes ni siquiera están conscientes de que son templos del Espíritu Santo, 60 por 60 por 24 por 365. ¿Qué significa eso? No estamos conscientes que somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en nosotros 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por día y 365 días al año. No estamos conscientes de eso, se nos olvida. El diablo nos pone presión, o nuestra carne nos pone presión para pensar en otras cosas y olvidarnos que el Espíritu Santo vive permanentemente en nosotros y está con nosotros todo el tiempo. Si fuéramos conscientes 60 por 60 por 24 por 365 de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que somos templo del Espíritu Santo, de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, nuestras vidas serían total y completamente diferentes. ¿Qué necesitamos para hacernos conscientes de esa realidad y despertarnos a la realidad del gigante que vive en cada uno de nosotros? Primero, necesitamos avivar su fuego en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo número 6, dice la palabra, que avivemos el don el fuego del don que hay en nosotros.
Y eso significa avivarnos en la comunión, en la relación, en el conocimiento con el bendito y maravilloso Espíritu Santo que mora en nosotros. Y necesitamos amigarnos con Él. Es lo que nos enseña también Santiago, capítulo 4, versículo número 5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo quiere que estemos despiertos a su realidad todo el tiempo, todos los días, todos los minutos, todos los segundos de nuestra vida. El Espíritu Santo está ahí esperándonos para entrar en acción. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Ahora bien, nosotros anhelamos celosamente también al Espíritu Santo. Lo buscamos, lo anhelamos, lo perseguimos. El Espíritu Santo nos persigue a nosotros. Ese anhelo implica también que el Espíritu Santo nos persigue a nosotros para que seamos conscientes de que Él está con nosotros, vive en nosotros, está para ayudarnos todo el tiempo en todas las cosas, para enseñarnos, para guiarnos, para empoderarnos, pero necesitamos vivir en esa conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros todo el tiempo, no como una teoría, no como un eslogan, porque muchos dicen, sí, yo soy templo del Espíritu Santo, pero a la hora de la hora nos olvidamos que somos templos del Espíritu Santo y nos vamos corriendo al pecado, o nos vamos corriendo en buscar nuestros propios recursos, o pedimos de último la dirección del Espíritu Santo. Primero buscamos la dirección en cualquier otro lado, menos en el Espíritu Santo. Entonces debemos salir de los eslogans para vivir las realidades, y la realidad es que el Espíritu Santo está en nosotros. Vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a dejar ni nos va a desamparar. El Espíritu Santo no entra y sale de nosotros, el Espíritu Santo no solo está presente en ciertas circunstancias de nuestra vida, generalmente cuando necesitamos un milagro, o cuando necesitamos predicar, o cuando estamos ministrando a otro. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida, pero necesitamos ser conscientes de ello en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Si nosotros estamos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros, eso nos va a llevar a buscar cada vez más del Espíritu Santo, y eso significa ser llenos del Espíritu Santo, buscar conocerle más, buscar caminar más en intimidad con Él, ser dirigidos por Él, ser ayudados por Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Y Efesios 5:18 nos dice claramente eso, que seamos continuamente llenos del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero sed llenos en el idioma original quiere decir sed continuamente llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Acudiendo a Él para que Él me llene cada día más. Y ese llenarme cada día más significa hacerme consciente cada día más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, no hay un 25% del Espíritu Santo en mí. No soy un 25% templo del Espíritu, no soy templo de un 25% del Espíritu Santo. Soy templo del 100% del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está al 100% conmigo, pero yo necesito ser consciente de eso. Y a eso se refiere ser continuamente llenos del Espíritu Santo, que nos percatemos, que seamos conscientes de que la llenura, la totalidad, el 100% del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para santificarnos, para empoderarnos en todas las cosas y para todas las cosas. En tercer lugar, necesitamos no contristarlo, y ese no contristarlo significa no entristecerlo, no enojarlo, apartándonos por el pecado. Por lo tanto, implica que nos apartemos del pecado. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos enseña eso. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En cuarto lugar,
necesitamos no apagarlo, no hacerlo a un lado, no menospreciarlo, obedecerlo, respetarlo, tratarlo como persona, no como cosa, no como una cosa o como una fuerza. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice: no apaguéis el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está al 100% en nosotros y el Espíritu Santo no se puede partir en pedacitos, ¿eso qué significa? No apagar el Espíritu significa no menospreciarlo, no hacerlo a un lado, obedecerlo, respetarlo, buscarlo, tratarlo como persona. Eso es lo que significa no apagar el Espíritu Santo. Y finalmente la quinta cosa es buscarlo y conocerlo cada día más por la palabra y por la comunión con Él. Si nos damos cuenta, todas las cosas que mencionamos implican el caminar en la intimidad con el Espíritu Santo, y no es difícil. Caminar en la intimidad del Espíritu Santo es fácil. El más interesado en que nosotros caminemos con Él y estemos conscientes de su presencia con nosotros es Él. Y en cuanto disponemos nuestro corazón, Él nos va a ayudar. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él fue enviado por Jesús. ¿Para qué? Para continuar la obra de Jesús de deshacer todas las obras del diablo en nosotros y contra nosotros. Así como David venció a Goliat por el Espíritu, así de la misma manera usted y yo podemos vencer toda dificultad, toda oposición, todo pecado, todo fracaso, toda mala decisión la podemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Pero necesitamos ser conscientes, despertarnos a la realidad del Espíritu Santo en nosotros. Que no lo veamos, que no lo sintamos, no quiere decir que no está en nosotros. Está en nosotros. Independientemente de lo que sintamos o de lo que pensemos, si somos hijos de Dios, creyentes, nacidos de nuevo, el Espíritu Santo en su totalidad está en nosotros. Necesitamos creerlo, necesitamos que sea una realidad en nuestras vidas, y si es una realidad en nuestras vidas, vamos a recurrir a Él continuamente, y Él tiene todas las cualidades de Dios. Por ejemplo, nosotros a cada rato nos enfrentamos a decisiones, y muchas veces tomamos decisiones equivocadas que se convierten en problemas, en dificultades, en adversidades en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de entendimiento, de ciencia. Y entonces, si nosotros recurrimos al Espíritu Santo en buscar la decisión en lugar de tomarla por nosotros mismos, vamos a tomar decisiones con sabiduría, entendimiento, consejo e inteligencia y ciencia de Dios, y por lo tanto nos va a ir bien. Pero necesitamos ir al Espíritu Santo a preguntarle esa decisión. Necesitamos comunicarnos con el Espíritu Santo para que nos diga esa decisión. El Espíritu Santo también es el espíritu de temor de Jehová. Cada vez que somos tentados y recurrimos al Espíritu Santo, el temor de Jehová va a venir sobre nosotros y nos vamos a alejar del pecado, nos vamos a someter a Dios, vamos a resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros, como dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Pero todas esas cosas son en la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos valorar ese regalo hermoso, maravilloso, extraordinariamente impresionante que el Señor nos da junto con la salvación en Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo viniendo a morar con nosotros, o el gigante que vive en nosotros y que necesitamos amigarnos con Él, despertarnos a su realidad para ser vencedores en todas las circunstancias de nuestra vida, como David venció a Goliat por el Espíritu Santo en su momento. Usted y yo podemos hacer lo mismo. Si hacemos lo mismo que David, estar conscientes de quién es el que está en mí, y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y nada ni nadie me puede separar ni del amor de Dios ni de Él. Por lo tanto, en todas las cosas,
puedo ser más que vencedor y en todas las cosas lo puedo todo en Cristo que me fortalece, en el Espíritu Santo que vive en mí. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales. Y les recuerdo que tenemos, para seguir edificando su fe, varios recursos. Una son nuestras enseñanzas lunes, miércoles y viernes, normalmente entre las 6 y las 8 de la noche. El próximo miércoles será a las 8 de la noche. Y aparte está la página de internet www.reyesysacerdotes.net y también tenemos el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi para que usted pueda recurrir a esos recursos y seguir edificando su fe. Antes de que nos retiremos, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por usted y por cada uno de los suyos y sus necesidades en este momento, y después despedimos la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de entrar al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas y también por las vidas de los nuestros, Señor, y nos levantamos todos delante de ti, delante del trono de tu gracia, para encontrar esa gracia y esa misericordia para el oportuno socorro, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, trayendo a los que no te conocen, Señor, a tus pies, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor, Señor. También te pedimos por aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en sus vidas, trayendo arrepentimiento y volviéndolos en sí, Señor, para que regresen a ti. Y Padre, a los que se han apagado en su amor contigo y a los que se han debilitado en la fe, que tu Espíritu Santo avive el fuego del don, de esos dones, Señor, que están en sus corazones, Padre, y los afirme, fortalezca y consolide en ti, Padre. Y a todos, Señor, que tu Espíritu Santo nos sane, nos liberte, nos restaure, nos provea, nos asegure, nos proteja, Señor, y nos dirija, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pido también que bendigas la obra de nuestras manos, Señor, y si alguno de los nuestros está enfermo, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en sus vidas, lo levante, lo restaure, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y también, Señor, que a todos nos guíe, Señor, hacia ese lugar donde está tu provisión para todas nuestras necesidades, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias por tu Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, por tu Espíritu Santo como poderoso gigante en nosotros, Señor, y a favor de nosotros, Padre, y te pedimos que cada día, Señor, nuestra fe crezca en todas las cosas relacionadas con tu palabra, Señor, y con lo tuyo, Padre, pero principalmente en este caso, Señor, que nuestra fe cada día crezca, de que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en todas las cosas, Señor, a salir victoriosos, a resolverlas, a tomar decisiones correctas, Señor, y a seguir tu propósito para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, les guarde y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para otra enseñanza, para edificar, exhortar y consolar nuestras vidas. Y mientras tanto, reciban no solo bendiciones de lo alto, sino también un abrazo de su servidor. Bendiciones y buenas noches. Que el Señor les bendiga.